No es raro que a un chico le vaya mal en el colegio, que traiga malas notas, que habitualmente los padres tengan que ir a hablar por su comportamiento. Y una de las principales preocupaciones de los padres cuando sucede esto es si su hijo puede tener déficit atencional. El famoso ADD, que viene del inglés Attention Deficit Disorder, desorden por falta de atención, o en castellano, trastorno por déficit de atención, que puede ser con o sin hiperquinesis, es decir, que los chicos no paren de moverse. Para que un chico tenga trastorno por déficit de atención, tiene que combinar tres características. La principal característica es la hiperactividad. Los chicos con déficit atencional tienen un movimiento permanente, no paran de moverse. Habitualmente esto se nota a temprana edad. Muchos chicos tienen hiperactividad. Hay muchas mamás de chicos hiperactivos que dicen que en la panza se movían mucho, pero también hay muchos bebitos que dentro de la panza se movían mucho y no es hiperactividad. Entonces, cuando un bebito se mueve mucho en la panza, no se preocupen por el déficit atencional, esto es muy común, pero sí es cierto que la mayoría de los chicos con déficit atencional son muy inquietos, son chicos que no pueden estar sentados, no pueden hacer una actividad tranquilos porque enseguida su cuerpo los obliga a moverse. Otra de las características más importantes de los chicos con déficit atencional es la impulsividad. Los chicos con déficit atencional son muy impulsivos, tienen la incapacidad para controlar una conducta, son muy atropellados, son muy impacientes. Esto los hace muy accidentables. Y la tercera característica importantísima es la inatención. Están permanentemente distraídos, son muy olvidadizos, los padres se quejan de que viven en la luna. Existe un cómic que a mí me encanta, que se llama Calvin and Hobbes, que es un dibujo americano, que yo estoy seguro que el dibujante debe haber tenido un hijo con déficit atencional o algún conocido muy cercano porque lo describe tal cual. Acá en este primer dibujo podemos ver cómo Calvin es un chico absolutamente hiperactivo que es capaz de, por aburrimiento, empezar a clavar clavos en la mesa del living, ¿sí? Y hace cosas que realmente los padres no pueden entender cómo puede llegar a hacer eso. También podemos ver cómo Calvin, además de la hiperactividad, es un chico totalmente impulsivo. Está permanentemente sometido a tener accidentes. Es muy común que un chico con déficit atencional tenga una sutura, una fractura, porque realmente son tan activos y no piensan en las acciones que tienen, que esa impulsividad y el no pensar en las acciones los hace tener accidentes. Y la inatención también se manifiesta en Calvin cuando está en el colegio. Es un chico disruptivo porque molesta a los demás o está colgado en cualquiera. En este caso, Calvin dice que no estaba distraído, sino que puso el salvapantallas. Y este tipo de respuestas, en general, a las maestras no les cae muy simpático. ¿Cómo hacemos para saber si nuestro hijo tiene déficit atencional o no? ¿Cuáles son las características principales de los chicos con déficit atencional? Los chicos se distraen en clase permanentemente. Nunca traen las tareas completas, siempre las dejan por la mitad. Tanto en casa como en el colegio hay que repetirle varias veces las consignas. Con una sola vez que uno le diga a algún chico con déficit atencional, no lo va a hacer. Nunca va a terminar una tarea. Le tenemos que estar encima permanentemente. Son muy olvidadizos. Cada vez que va al colegio se olvida la ropa o la cartuchera vuelve totalmente incompleta. La cartuchera de los chicos con déficit atencional nunca tiene lo que tienen que tener porque todos los días pierden cosas. Tratan de evitar actividades que requieran atención. Si van a hacer un juego, por ejemplo, un juego de memoria donde tienen que estar dando vuelta a cartas con un dibujito, a ellos no les gusta hacer esos juegos porque no tienen la capacidad de tener atención por un tiempo suficiente y como les va mal, prefieren no jugar. También suelen sufrir lastimaduras o heridas, como vimos. El general chico con déficit atencional es un chico problemático, en el colegio es disruptivo, molesta mucho y es muy común que los padres sean citados frecuentemente al colegio porque tiene malas notas, porque le va mal y los maestros quieren que los padres colaboren para poder saber qué hacer con este chico. ¿Cómo hacemos para tratar a los chicos con TDAH? Tenemos que saber que no todo chico con fracaso escolar es un déficit atencional. Porque el déficit atencional es un problema particular, es un problema genético, es un problema heredado. Un chico con déficit atencional tiene un problema a nivel de los neurotransmisores del cerebro. Él no tiene la culpa de ser así. Si vemos un cerebro de un chico, vamos a ver que en la base del lóbulo frontal, en esta parte de acá, es la que comanda al resto del cerebro. En los chicos con déficit atencional, cuando se hacen estudios para ver la actividad del cerebro, se ve que esta parte, la corteza prefrontal, tiene menos actividad que en los chicos que no tienen déficit atencional. Entonces es muy importante que sepas que tu hijo no es así por culpa de él, no lo hace a propósito, heredó una deficiencia. Esta zona baja del cerebro, que es la que comanda al resto del cerebro, tiene funciones de represión también, es decir, que puede reprimir otras cosas. Si yo en un momento estoy estudiando, voy a escuchar menos los ruidos que tengo a mi alrededor.
La corteza prefrontal es la que se encarga de que yo escuche menos esos ruidos. En los chicos con déficit atencional escuchan esos ruidos y por eso se distraen tanto. ¿Qué tratamiento se utiliza actualmente para los chicos con déficit atencional? Cuando hablamos de este tema, los padres se asustan mucho porque la medicación utilizada para el déficit atencional son estimulantes, son drogas psicoactivas. Por ejemplo, el metilfenidato, que es uno de los más utilizados, y en algunos casos se pueden usar tratamientos no estimulantes como la atomexetina. No todo chico con déficit atencional requiere medicación. Lo que seguro que requiere es un tratamiento psicopedagógico, es apoyo escolar y también lo que necesita es que podamos hacer un buen diagnóstico para poder hacer el tratamiento. Yo considero que la minoría de pacientes con déficit atencional requieren medicación. Cuando hablamos de medicación para los padres se preocupan muchísimo y es importante que sepan que un niño con déficit atencional tratado de forma apropiada puede tener una vida productiva y exitosa, y la disfunción familiar que está generando actualmente un chico tan problemático puede desaparecer. Y les repito, la medicación no es la única forma de tratar a los chicos con déficit atencional. Lo primero que tienen que saber es que no es culpa de él y tienen que empezar a comprenderlo. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para tratar naturalmente a un chico con déficit atencional.